Hola nuevamente, qué gusto saludarlos en este día, qué gusto poder llegar hasta ustedes y poder compartir este pasaje de la palabra de Dios. Mi nombre es Roberto Arjona y qué bueno que estás con nosotros compartiendo su palabra. Hoy continuamos con el Sermón del Monte. Estamos hablando sobre acerca de lo importante que es la ley. Jesús dijo que Él había venido a cumplirla, sí, y que no pasaría una tilde de esta palabra de Dios, de la ley del Señor. ¿Qué les parece si oramos para comenzar? Padre, te damos gracias porque nos permites abrir tu palabra. Te ruego que ella sea de bendición a nuestras vidas. Habla a nuestros corazones. Te lo ruego, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Los invito a que vayamos a Mateo, capítulo 5, y versículos del 17 hasta el versículo 20. La semana pasada vimos precisamente que Jesús no había venido a quitar la ley, a abrogarla. Y alguna de las razones por que esto se decía es que sus enseñanzas iban más allá. Vimos que él consideraba al pobre el heredero, ¿sí? ¿Quién recibiría el reino de los cielos? Hoy estaremos platicando cómo es que la mala enseñanza de la palabra de Dios, de la ley, ¿sí?, trae confusión. Y esto es porque cuando no encontramos la correcta forma de interpretación, el correcto mensaje de la Escritura, esto trae confusión a la vida de la gente. Dice el versículo 19 de Mateo 5, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñan los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. La ley fue dada al pueblo de Israel porque el pueblo de Israel venía de la confusión, de la esclavitud, de falta de dirección. En la ley era enseñado el orden de Dios. Así que por eso era importante que el pueblo tuviera esos principios, esas bases. Ahora, ¿qué ocurría en los tiempos de Jesús? Los religiosos en los tiempos de Jesús habían adecuado la ley a su propia conveniencia. Habían hecho múltiples mandamientos de uno solo. De tal manera que estos buscaban enseñarlos, ¿para qué? Para tener control de la sociedad. Muchas veces esto lo vemos hoy día. Y por eso algunos movimientos sociales se mueven en contra de grupos religiosos, porque piensan que es usada la religión para controlar a los pueblos. La realidad es que la palabra de Dios nos trae libertad. Sí, la palabra de Dios nos enseña el camino conveniente. Y una de las cosas que precisamente los religiosos del primer siglo, en los tiempos de Jesús, es que habían perdido ese camino. Si viésemos el Salmo 19, ¿sí?, dice la palabra de Dios, busquen en su Biblia por favor el Salmo 19, ustedes podrán observar que este salmo trae una enseñanza muy hermosa acerca de la palabra de Dios, de la ley. Fíjense el versículo 7 en adelante. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Es decir, la palabra de Dios, la ley, transforma el corazón, el alma de la persona. El testimonio de Jehová es fiel. Aquello que nos enseña acerca de nuestro Dios es fiel, que hace sabio al sencillo, trae sabiduría a aquel que no la tiene. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Trae gozo al corazón de aquel que es llamado a través de la misma. El precepto de Jehová es puro, que alumbra a los ojos. Y podemos pensar que es lámpara a nuestros pies. El temor
de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los mandamientos del Señor nos enseñan a tener temor de Dios y nos permite seguir adelante. Este es limpio. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y el verso 10 tiene algo que a mí se me hace antojable. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, que la que destila del panal. Así que cuando la palabra de Dios, la ley, no es enseñada correctamente, específicamente la ley, esto es cuando buscamos nuestros propios preceptos. Jesús advierte en el versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué es lo que pasaba? Es que los maestros de la ley, los fariseos, aún los mismos religiosos, ¿qué pasaba? Buscaban que la ley, que la escritura fuese enseñada, pero ellos mismos no la cumplían. En Mateo 23, 1 al 4, Mateo 23, 1 al 4, dice la palabra de Dios. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Los maestros de estos tiempos querían dar cargas y cargas a la gente, mas ellos no estaban dispuestos a vivirla. Entonces el consejo de Jesús tenía que ver con que si escucharan a aquello que los enseñaban, pero ellos no hacen lo que ellos dicen. Mis amados, lo que Jesús está diciendo es que ellos lo único que hacen es enseñar lo que no viven. Y aparte, cambian de la misma escritura la enseñanza. Por eso Jesús recalca en el verso 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y esta es una realidad. Si la palabra de Dios, su ley, no está en nosotros, quien guía nuestras vidas, si no es esa lámpara, ese faro, pues no le conocemos, no vivimos en él. Finalmente, una noticia importante. Dice Romanos 8, 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Mis amados, cuando hemos venido a Jesucristo en la fe, la ley nos guió a Él, a conocer a Dios, a ver nuestra necesidad. Y esa ley del Espíritu de vida en Cristo es ese principio que nos ha librado de la ley del pecado y de muerte. Por la ley conocimos que somos pecadores, pero en Cristo Jesús fuimos conducidos a vida eterna. Por eso, cuando vivimos en la palabra de Dios, no por una obediencia simple que ella nos pueda salvar, no, sino porque disfrutamos la comunión, anhelamos vivir en la palabra de Dios. Si tú has creído, has sido declarado justo en la fe. La vida de Cristo ha sido plasmada en ti, su justicia. Y esa justicia te ha dado libertad. Espero que esto sea de bendición para tu vida
hoy te animo a que crezcas más en la palabra de Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias por permitirnos, Señor, reflexionar en tu palabra. Gracias por la misma, Señor. Enséñanos a disfrutarla, a saborearla, a darte gracias, porque en ella somos alimentados. Gracias, Dios, en Jesucristo. Amén. Dios los bendiga.